Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. A la hora que están viendo este video, bien, vamos a retomar nuevamente con las sesiones del área de PT, ya en la semana número 22 ya que hemos tenido 2 semanas de vacaciones, entre comillas, porque esas 2 semanas en realidad fueron de reflexión y se rellenó una serie de informes, se hizo una serie de repente de correcciones en sus carpetas virtuales de muchos docentes y muchas cosas, ¿no? En la que se trabajó bastante. Y ya nuevamente, ya con las experiencias de aprendizaje ahora en este ciclo 6 de primero y segundo de secundaria, y vamos a empezar ya. Muy bien. El tema o el título de la sesión es: formulamos el desafío y recogemos información sobre la diversidad de nuestro entorno. Entonces, en base a ello, en base a esto, vamos a trabajar esta sesión. Está hablando de desafío, está hablando de recoger información, palabras ya muy conocidas por muchos y la verdad que ya saben de qué se trata. Metodología Design Thinking, una vez más, repotenciado. Vamos a trabajar de la mejor manera posible ahora en este nuevo, en esta nueva experiencia de aprendizaje, o para otros que lo adaptan en una nueva unidad, que sería la quinta unidad en estos colegios de EBR. Muy bien. Para ello vamos a hacer algunas preguntas de saberes previos a los estudiantes, y se puede dar también incluso una breve explicación de estos términos, y bueno, saberes previos, ¿no? Como qué es convivencia armoniosa, ¿no? ¿Qué es diversidad de culturas? ¿No? ¿Qué entienden ellos por diversidad de culturas? ¿Qué son los recursos? ¿No? ¿Qué entiendes por discriminación? Otro, ¿qué son los recursos naturales? Entonces, ahí está. Estas preguntas de algunos saberes previos que los estudiantes deben tener en cuenta, ¿no? Ahora, si no saben, si no responden, claro que muchos quizás van a dar su punto de vista, pero si no lo saben, se puede dar una breve explicación de cada una de estas preguntas, ¿no? Como qué es diversidad de culturas, qué es la convivencia armoniosa, qué son los recursos, qué entienden por discriminación, qué son los recursos naturales. Entonces, se puede apoyar, ¿no? Bien, una vez visto ello, podemos continuar con la situación significativa, que en este caso es, ya de la nueva experiencia de aprendizaje. Es un poco nuevo, un poco parecida a las anteriores quizás, pero se va a ver desde un punto de vista diferente, ¿no? Vamos a ver. Menciona aquí: nuestro país posee una gran diversidad de culturas, recursos turísticos y recursos naturales, con una gran variedad en especies de fauna y flora. En este contexto podemos desarrollar emprendimientos que promuevan comportamientos y actitudes que nos lleven a tener una convivencia armoniosa, dejando de lado la discriminación en nuestro país. Por lo tanto, para poder desarrollar una convivencia armoniosa, debemos aceptar, valorar y reconocer con respeto la diversidad en nuestro país. De nuestro rol de estudiantes nos preguntamos, vamos a preguntarnos entonces en esta ocasión, y las preguntas son conocidas como retos, ¿no? Entonces ahí está, el reto que yo estoy colocando ahí, que bueno, pueden cambiarlo también, pero a mí me parece que esto es un buen reto. ¿Cómo podríamos nosotros promover la identidad de las danzas típicas? Promover la identidad de las danzas típicas. Entonces, ahí está el reto. El propósito de la sesión es la siguiente: gestiona proyectos de emprendimiento económico o social realizando entrevistas cualitativas, estructuradas a partir de su desafío planteado, reconociendo al valor inherente de cada persona
y de sus derechos por encima de cualquier diferencia. Entonces, como ven, un propósito según el Ministerio de Educación debe contar con su competencia, ahí está, gestiona proyectos, debe contar con el desempeño, ahí está, que es realizando entrevistas cualitativas, y debe contar con el enfoque. Ahora, el enfoque no menciona directamente aquí, pero está inmerso en estas palabras: reconociendo el valor inherente de cada persona y sus derechos por encima de cualquier diferencia. ¿Qué enfoque es? Muy bien, ustedes ya lo saben, es el enfoque inclusivo. Muy bien. Ahora, la competencia, ya se les ha dicho, gestiona proyectos de emprendimiento económico-social. La capacidad crea propuestas de valor. Los criterios de evaluación, yo lo estoy considerando ahí dos: se cuestiona sobre una situación que afecta a un grupo de usuarios a través de su desafío. Otro, realiza 2 entrevistas cualitativas estructuradas a partir de su desafío planteado. Entonces ahí está, 2 criterios de evaluación. Ahora, identificamos la diversidad cultural de nuestro entorno, ¿no? Entonces, el Perú es un país con una gran diversidad de costumbres. Por ejemplo, en la costa tenemos la tradición de celebrar todo el mes de octubre el Señor de los Milagros. En la zona andina tenemos las costumbres de festejar el Día del Campesino, con una gran variedad de celebraciones. Y en muchas comunidades de la zona amazónica utilizan vestimentas con gráficos característicos que se diferencian entre grupos y comunidades. En nuestro país tenemos grandes potencialidades en diversos aspectos, pero existen aún algunas prácticas de discriminación que es necesario superar. Entonces ahí está algunas ideas, ¿no?, de la diversidad cultural de nuestro entorno. Ahora entramos un diálogo, ¿no?, un diálogo con la familia, con tu entorno, de forma presencial o virtual, ¿ya?, sobre la diversidad cultural de tu comunidad, y menciona 3 costumbres que te parezcan más relevantes. Entonces, aquí está el ejemplo ya resuelto. Bueno, este es el ejemplo. Ahorita vamos a mostrar el ejemplo. Durante el mes de julio se coloca en todas las casas la bandera del Perú como símbolo y representación de nuestra independencia. Ahí está ¿no?, hay un ejemplo. Ahora lo que le toca al estudiante. Claro que yo también lo he colocado el ejemplo ya, y ahí está, ¿no?, sirve como guía. ¿Qué manifestaciones culturales hay en tu entorno? En caso mío, en mi entorno, por vivir aquí por la zona del Valle del Mantaro, se puede apreciar las celebraciones de Santiago. Ya, ahí está un ejemplo: celebraciones de Santiago, típico, muy concurrido. Bueno, debido a esta pandemia ya ha bajado un poco, o incluso ya no hay casi no mucho, pero según va avanzando ya las vacunas, todo ello ya está apareciendo, ¿no? Pero era muy concurrido eso, muy celebrado por muchos. Otro, se presencia la elaboración de alfombras para el Señor de los Milagros. Claro, en la zona de Huancayo también se hace, ¿no? La elaboración de alfombras es muy típico, muy común. Y entonces, ¿para qué? Para que recepcionen al Señor de los Milagros. Otro, existe diferentes danzas típicas como los auquines, tunantada, los chapis, danza de la jija y otras más, ¿no? Ahí está. Entonces, 3 manifestaciones culturales. Continuamos. Ahora, a partir de esas manifestaciones tenemos que redactar el desafío en base a ello, pensando ello, ¿no? Recordemos que la característica que tiene un desafío es que no puede ser, acá está, ni muy amplio, ni muy reducido, centrado en el usuario, y debe tener diversas alternativas. ¿Qué alternativas son? Alternativas de solución, ¿no? O sea, un desafío no es cerrado, ni tampoco muy extenso, pero sí debe estar centrado en el usuario, ¿no?, en los posibles compradores, y debe manifestar diferentes alternativas. Ahí está.
Entonces ahí está, ni muy reducido, centrado en usuarios y diversas alternativas. Ejemplo, redactamos el desafío. Elaborar diversos productos a fin de promover la identidad con las danzas típicas. Ahí está mi desafío, algún producto yo que me ayude a que se identifiquen con esas danzas típicas. Ahí está, muy bien. Ahora el turno del estudiante para que redacte, ¿no? Y ahí está el ejemplo, ya lo había puesto anteriormente, pueden guiarse de ello. Ahora, recogemos información, que es la fase de empatizar de la metodología Design Thinking, ¿no? Ahora, recogemos información aplicando la técnica de la entrevista cualitativa, ¿no? Eso es la técnica que se aplica en esta fase. Ya que tenemos definido el desafío, iniciamos la fase empatizar de la metodología Design Thinking. Ahora, recordemos que la empatía tiene como objetivo que, ante un problema de las usuarias o usuarios, en una situación concreta le preguntemos qué necesita, qué la o lo observamos antes de deducir por nuestra cuenta. Ahora, continuamos con esta parte de recoger información de la fase empatizar. Para ello aplicaremos la técnica denominada entrevista cualitativa. Ahí está, entrevista cualitativa, cualidades, eso significa cualitativo, que tiene como objetivo empatizar, ¿ya?, con la usuaria o el usuario. Entonces ahí está. Ahora, ¿en qué consiste? En formular preguntas concretas sobre experiencias que haya vivido o le hayan marcado, profundizando en sus respuestas y preguntando por qué. Entonces, ¿cómo profundizo las respuestas de mi entrevistado? Preguntándole por qué. ¿Ya? Entonces ahí está. Ahora, es fundamental prestarle atención al lenguaje no verbal. ¿Qué es el lenguaje no verbal? Es el lenguaje gestual, las mímicas, el lenguaje corporal, todo ello es el lenguaje no verbal, y también la parte del rostro también, ¿no? Movimiento de las manos, los pies, los gestos, todo eso es el lenguaje no verbal. En ningún momento debemos sugerir posibles respuestas ni hacer preguntas que se respondan con un sí o un no. Nunca sugerir respuestas, no, pues. Si no, no sería una entrevista, y menos cualitativa. Y las respuestas, si te dicen sí o no, entonces estarían mal, porque sería una respuesta muy cerrada con poca información. Si dice sí, entonces tú le agregas el por qué, entonces ahí amplías ya más la respuesta de tu entrevistado. Entonces si dice no, también por qué, para que te den más información. Continuamos con esta parte de recoger información. Antes de aplicar la entrevista, revisa el recurso técnica de la entrevista cualitativa, ya que está bueno en la plataforma de Aprendo en Casa, ¿ya? Si desean revisarlo, lo revisan. Yo ya lo revisé, por eso ya les estoy presentando esto ya de forma más fácil y detallada, el cual encontrarás en los recursos de aprendizaje, dice, ¿no? Ahora aplicaremos esta técnica con 3 o 4 integrantes de nuestra familia, de forma presencial o de modo virtual. Esto es una sugerencia de 3 o 4 integrantes, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que debo aplicar mi entrevista a 3 o 4 de mis familiares. Pero, nosotros sabemos que muchos de los estudiantes no viven con 3 o 4 familiares, ¿ya? Y a veces no se pueden comunicar con esa cantidad. Entonces, en mi sugerencia personal pueden ser de 2 a 3, ¿ya? No lo he cambiado ahí porque es una disposición del Estado esto, pero es una sugerencia que se puede aplicar, sí. ¿Por qué? Porque de repente lo amerita, ¿ya? Es de fuerza mayor. Podemos utilizar la plantilla adjunta y el aplicativo Dolby On, ¿ya? ¿Para qué es el Dolby On? Para grabar, bueno, el cual encontrarás en la zona de aplicativos para grabar nuestra entrevista de modo que captemos toda la información sin problemas, ¿ya? Este Dolby On es opcional, ¿ya? Lo puedes descargar de internet también de forma gratis, no habría ningún problema, pero es una opción nada más. La sugerencia es que de repente no lo utilicen porque no es
mi sugerencia no es muy buena. Pueden utilizar simplemente su celular, ¿no? Los estudiantes, para que puedan grabar. Pero ahí está la sugerencia, ¿ya? Y los estudiantes incluso utilizan otros aplicativos también. Muy bien. Ahora es el turno de aplicar la entrevista cualitativa. Para ello, en esta parte he formulado yo 5 preguntas en base a mi desafío. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es la danza típica más importante para ti? ¿Ya? A mi entrevistado le pregunto eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los atuendos más importantes? ¿Ya ve? ¿Qué te gusta de las danzas típicas? ¿Qué no te gusta de las danzas típicas? ¿Compras algún producto de alguna danza típica? Entonces son preguntas que yo, a partir de sus respuestas, voy acá a sintetizar en necesidades, problemas, deseos y observaciones, ¿ya? Muy bien. Mi entrevistado o entrevistada, en este caso va a ser mi primo, sus nombres y apellidos son Adrián Barreto, ¿ya? Tiene 32 años y la fecha de la entrevista es el 5, ¿ya? El 5 de agosto. Bueno, en este caso, junio, julio, agosto es, ¿no? 8, está bien, 5 de agosto del 2021. Ahora, sus necesidades son, ¿qué necesita? Según las respuestas que yo he hecho, y acá lo he sintetizado bonito, ¿ya? Lo he colocado ahí de forma ordenada. Él necesita, dice, bailar Santiago por las calles de Huancayo. Es que le gusta al muchacho. Otra necesidad es comprar los atuendos de Santiago o de alguna danza típica, ¿ya? De Santiago o de otra danza típica también que hay en Huancayo, ¿ya? Una orquesta, necesita una orquesta para acompañar la danza típica. Ese es otro, ¿eh? Ahora, el problema es que no se puede transitar de forma libre por las calles de Huancayo. Claro, pues no, ¿por qué? Por la pandemia. Ya no se venden, ya mira, los atuendos, ¿no? Acá comprar los atuendos de Santiago de alguna danza típica, pero ya no se venden, ese es el problema. Ya no se venden debido a la poca oferta y demanda, porque ya no practican mucho debido a la pandemia. Ahora, otro problema es, no está permitido las orquestas debido a la pandemia. Tampoco, bueno, las orquestas aglomeran gente, entonces ahí está su problema. Ahora, ¿qué desea este muchacho Adrián? Celebrar con la danza de Santiago junto a su familia. También desea comprar los atuendos de Santiago u otros atuendos de otras danzas típicas. Desea un fondo de música para poder bailar en Santiago u otra danza típica. O también desea una forma de que le observen cómo baila una danza típica. Entonces, a él le gusta que le miren, pues, ¿no? Cómo baila su danza típica junto a su familia. Ahora, observaciones. El primo Adrián muestra indignación por no poder celebrar las danzas típicas. Ahora, otra observación. Se puede observar que está desesperado de salir a bailar la danza. Por otro lado, está triste porque ya no venden atuendos típicos. Entonces, ahí está esta fase de empatizar con la entrevista cualitativa. Ahí está el ejemplo, pueden trabajar los estudiantes. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho, les deseo muchas bendiciones en su trabajo, en su vida cotidiana y que Dios les bendiga mucho, de verdad. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Bye.